Ok, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, muy amable, gracias. Ok, listo. A ver, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Ok, gracias. No le alcanzo a ver el nombre, pero bueno. A ver, ¿esto qué es? Esto no. Listo, a ver, como estaba planificado, ya ustedes rindieron la evaluación diagnóstica, ¿sí? El día de ayer. Entonces está subido, hasta ahorita están subidos los videos, ¿no? En la primera clase, lineamientos generales, la del día martes, la del día de ayer, que fue la socialización del PEA. También rindieron la evaluación diagnóstica, que es justamente lo que vamos a hacer la revisión el día de hoy, ¿no? Que es lo que nos está pendiente. Vamos a revisar brevemente las calificaciones. Bueno, han rendido 7, ¿no? 7 estudiantes. Más o menos las calificaciones están 4, 8, 3, 8, 6, 4, 7, un promedio de 5,71. Es un promedio no tan bueno, ¿no? No tan buenos. Hay notas que son buenas, pero se contrastan con las otras, ¿no? Están en los dos extremos, como quien dice. Listo, entonces vamos a hacer la revisión de las preguntas. Voy a ayudarme de aquí una hoja de Word. Vamos a ir colocando los enunciados. Sí, buenas tardes, dígame. ¿Cómo le va? Ya, a ver, bueno, en esta parte es de evaluación diagnóstica, ¿no? No interviene dentro de sus notas, de sus calificaciones y necesitamos nosotros ya empezar a hacer el informe, la evaluación de los resultados. Entonces, ya si es que no alcanzó a dar por algún inconveniente que haya tenido, pues bueno, ya quedaría fuera del análisis, ¿no? Pero ya se tienen siete pruebas. Sí, que ya es una muestra representativa del curso, ¿no? Entonces, por ese lado no creo que haya complicaciones, ¿no? Si no pudo rendir el día de ayer. ¿Alguna otra pregunta de pronto alguien? No. A ver, vamos a ir revisando. Yo les leo, ¿no? Y les voy a preguntar a qué se refiere el enunciado. Dice, bueno, el orden debe ser diferente a lo que le salió, ¿no es cierto? Dice, el flujo es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Hasta ahí un punto. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Ya, hasta ahí nada más. Basta con leer eso. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? ¿De qué trata el enunciado?
Tensión, exactamente de qué sería la definición. Verá que habla, ¿no? Es el flujo continuo de electrones, dice, a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. No. A ver, vamos analizando esta primera parte. Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Eso se refiere a la corriente eléctrica. ¿Sí? Una corriente eléctrica es un flujo continuo de electrones. Eso es corriente eléctrica. Si no hay flujo, si no hay circulación de electrones, no hay corriente. ¿Ya? Entonces usted cuando tiene el interruptor del foco suyo apagado, los electrones no circulan por el cable, no circulan a través del foco y no regresan a su fuente. Pero el momento que usted presiona el interruptor, ya empieza a haber la circulación de electrones, pasa por el foco, lo prende y retorna hacia la fuente. Entonces es un flujo continuo de electrones. Hasta aquí lo que está sombreado, eso representaría a la definición de corriente eléctrica. Pero con lo que viene más adelante hace una particularización. Dice, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Entonces ya sabemos que es corriente eléctrica. Pero ¿qué nos quiere decir con esta segunda parte? Exactamente, que es una corriente continua. A ver, hay un estudiante que me escribió si se le puede ingresar al grupo de WhatsApp. No sé si está conectado en la clase y no sé si está el compañero que nos ayudó con lo del grupo para que le ayude, por favor. Ya, a ver, déjeme ver. No, me escribió al mío directo, dice Justin Hernández. No sé si le ubican a él. Ya. Y el número es... Ya. Ok, listo. Entonces estamos hablando de una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Perdón, una corriente directa. Ya vamos a ponerle por aquí, entonces corriente continua. Listo. Vamos a otra definición que se tomó. Ahora vamos aumentando esto, creo que por ahí se lee un poco mejor. Ya. Dice, establece que en un circuito eléctrico el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Nos dice que a más voltaje, más corriente. A menos voltaje, menos corriente. Y a más resistencia, menos corriente. Y a menos resistencia, más corriente. ¿De qué estamos hablando aquí? La ley de Ohm, exactamente. Sí, estamos hablando de la ley de Ohm.
De hecho, está describiendo la fórmula, ¿no? Así es como se describe matemáticamente una fórmula. ¿Ya? Una igualdad. Aquí, por ejemplo, les quiero hacer una pregunta, o no sé si ya les dice el día de ayer. La de los parámetros eléctricos en un cortocircuito. ¿Ya les hice esa pregunta el día de ayer? Ah, ya, listo. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Ahí está ejemplificado una comprensión práctica de esta fórmula, de la ley de Ohm. Es inversamente proporcional, por ejemplo, la corriente con el voltaje, e inversamente proporcional con la resistencia. Entonces, si la resistencia tiende a cero, la corriente es lo opuesto, tiende al infinito, porque es inverso. ¿Ya? Entonces, la corriente tiende a cero, perdón, la resistencia tiende a cero, la corriente tiende a infinito. ¿Sí? Listo, vamos con otra. Con otro de los enunciados. Dice, es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. Hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras o circuito. ¿De qué estamos hablando? Verán que dice que es una fuerza, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ay, gracias. No, no me aparece nada, pero bueno. Ya, a ver, entonces estamos en eso, ¿no? Es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. Hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras. ¿De qué estamos hablando? De la tensión, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Si ustedes miran y le comprenden, mejor dicho, tratan de comprenderle la definición, ¿ustedes con qué le asociarían a este enunciado? Algo que se vio en el colegio. Eso es lo interesante de aprender, ¿no? Asociar las cosas para comprenderlas mejor. ¿Sí? Déjenme sacar el lápiz para marcarle. Eso. Estamos por aquí. Ya, si ustedes hacen memoria y se acuerdan, en el colegio nos daban, vamos a ponerle así. Aquí está el nivel del suelo. ¿Ya? Y por aquí está una persona. Bueno, dibujemos por aquí una persona. Y aquí tiene un objeto. ¿Ya? Entonces, para esta persona, ¿cuál sería la fuerza que le obliga a caer? La gravedad, la fuerza producida por la gravedad, ¿no es cierto? El peso que nosotros conocíamos en física, ¿ya? Esa es la fuerza que le obligaría a caer a esto de acá. Y cae de manera recta, ¿no? No es que se va para acá, viene por acá y ahí cae, no. Cae de manera ordenada. Sí, es casi lo mismo que estamos leyendo aquí, ¿no? Dice, es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. Hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras. ¿Ya? Y también tiene importancia esta parte de aquí de la altura, ¿no es cierto?
¿Por qué era importante en física esta altura? Porque mientras más altura tengo, la energía con la que llega al suelo, ese objeto va a ser mayor, ¿no? Si le boto un objeto de 10 centímetros, casi no hago nada. Pero si le boto ese mismo objeto desde 1 kilómetro, eso le va rompiendo todo lo que le atraviese, ¿no? Todo lo que se ponga en medio, ¿sí? Entonces, esta altura es importante para la energía del objeto que cae, ¿ya? Entonces, a más altura, más energía. Si le hacemos, si le asociamos a esta definición, sería a más tensión, ¿sí? O sea, más voltaje, a más fuerza, más voltaje que nosotros vamos a tener. Ya, miren, entonces podemos asociarle, ¿no? Podemos asociar esta definición a lo que nosotros ya sabíamos del colegio, que era la gravedad. Bueno, como ustedes lo entiendan, pero vuelvo y repito, ¿no? Lo que conversábamos el día de ayer, las clases anteriores. Aquí en la educación superior lo que se intenta no es memorizarse, sino comprender. ¿Sí? Comprender las cosas, ya no memorizarnos. Listo, vamos con otra otros de los enunciados que estaban en la evaluación diagnóstica. Dice, se produce cuando la caída de potencial entre todos los elementos de la misma. Se produce cuando la caída de potencial entre todos los elementos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidas entre sí. ¿De qué estamos hablando ahí? Verán que ustedes, un circuito, no. O sea, sí es un circuito, pero es específico el circuito. No, cortocircuito no es. No, no es cortocircuito. Es un circuito, sí, pero un circuito específico. Ya con eso les doy una pista. ¿En qué circuito tenemos? En serie, perdón, algo decían, pero ¿cuál de los dos es? ¿Serie o paralelo? ¿Este es en serie? A ver, cuando tenemos el circuito en serie, aquí dice el potencial, la caída de potencia, o sea, el voltaje, ¿no? Caída de potencial, eso es voltaje. Entre todos los elementos es la misma. Cuando el voltaje es igual para todos los elementos, ¿estamos hablando de un circuito serie o paralelo? De un paralelo, ¿no es cierto? Vamos. Exactamente, se divide los voltajes. Entonces, vámosle comprendiendo, ¿no? Yo tengo varios focos. Bueno, dibujemos así los focos. ¿Ya? ¿Ya? Voltaje sería. Ya, por eso les decía, no sé si fue a ustedes, que uno en la metodología, ¿no? Uno de los objetivos es que ustedes aprendan el lenguaje técnico, ¿sí? Ya nosotros tenemos que empezar a hablar de manera técnica. No sé si les comentaba a ustedes o fue a otro curso, que a cualquier persona, a un vecino, lo que sea, le podemos entender y le podemos justificar que nos venga y nos diga, el carro, las latas de mi carro se están pudriendo, ¿sí? A cualquier persona le podemos aceptar eso y entendemos que se refiere a que se está oxidando, ¿no es cierto? Pero si un estudiante de mecánica industrial, y un compañero de ustedes viene y le dice, oye, las latas de mi carro se están pudriendo, ahí sí ya no hay justificativo, porque se supone que está aprendiendo y él debe hablar ya de manera adecuada, ¿sí?
Entonces, de esa manera, ustedes también tienen que ir aprendiendo el lenguaje, ¿no? Caída de potencial habla de voltaje, ¿sí? Hay fuerza o tensión, también estamos hablando de voltaje. ¿Sí? Entonces, vayan asociando todos esos términos, ¿no? Todos esos términos que significan lo mismo. O vayan entendiendo para que vaya comprendiendo de mejor manera, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos el circuito simple, ¿no? Con este he colocado un foco, ¿ya? Si yo cierro el interruptor, el foco se prende. Y si yo quiero conectar más focos en el circuito, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Colocarles en paralelo. ¿Por qué? Porque los focos son de 110 y colocando en paralelo estoy colocando el 110 voltios AC 60 hercios, acordarás de eso, ¿no? Esta es la descripción del toma corriente que tengo yo, ¿ya? Entonces, esos 110 voltios AC de 60 hercios estoy colocándole a cada uno de los focos, ¿ya? Siempre y cuando les coloque en paralelo. Si les coloco en serie, como decía el compañero, ahí no estoy poniendo el mismo voltaje. Ahí estoy dividiendo el 110 para 3, porque va a caer en los 3 focos el voltaje. Se va a dividir para 3. Y eso no queremos, el foco no va a prender ahí. O si prende, va a prender bajito, dependiendo del tipo de foco, ¿no? Si es incandescente, le va a prender un poco bajo, ¿ya? Entonces, esto caracteriza un circuito en paralelo, que los voltajes son los mismos y se conectan, ¿sí?, los terminales entre sí, ¿ya? Listo, entonces esto es una conexión paralela. Vamos viendo, perdón. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? ¿De qué estamos hablando ahí? Y le dice aquí, claro, bueno, dice la magnitud y dirección varían. O sea, magnitud tiene un valor, puede bajar, puede subir, puede bajar, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí? Corriente alterna, exactamente. Y acá le aclara, ¿no? Utilizada genéricamente, dice, se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sí, las empresas eléctricas, creo que en todo el mundo, le entregan voltaje alterno. Ese es el estándar, ¿no? El estándar voltaje alterno. No se genera voltaje continuo, se genera voltaje alterno. Y eso es lo que nos llega, eso es lo que se distribuye, ¿no? Eso está en la generación, transmisión y distribución de la energía en todo el mundo. Entonces, es justamente la corriente alterna de lo que estamos hablando. Las señales de audio y de radio también son alternas, sí, ¿no? Ustedes han visto las señales de un micrófono, sí, el espectro como tiene. Estos son señales que suben, bajan, sí, oscilan y varían en frecuencia, obviamente, ¿no? También son señales alternas. Vamos viendo otra definición. Dice, oposición que ofrece todo material al flujo de corriente. Puede ser grande o pequeño.
depende también de la longitud, el área de sección transversal, de la temperatura y del material del que está hecho el cable conductor. ¿A qué nos referimos aquí? A la exactamente, a la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? De pronto, ¿hay algo que le falte en esta definición? ¿Estará completa esa definición? Aquí les pido el análisis, ¿no? Yo sé que usted va a decir, sí está bien porque así aparece en el Google o así aparece en el diccionario, pero interpretemos y entendamos, para eso estamos, ¿no? Para comprender, para entender las cosas. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que solamente sirve para reducir la corriente en un circuito, para controlar el flujo de corriente? ¿O qué también, cómo ustedes lo concebirían a una resistencia? Sirve para generar calor, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Sí, ¿no? Está ligado a la otra parte que es el calor, ¿no? Que es el calor. Por, exactamente, los focos incandescentes, ¿no? Antiguos, eso era una niquelina y circulaba corriente y eso se prendía al rojo vivo, ¿no? Y eso es lo que daba la iluminación. Entonces, para entenderle un poquito más, ¿no? Entenderle de manera gráfica, podemos decirle, hagamos este gráfico así medio raro y dibujemos aquí los electrones. Ya sabemos que la corriente es una circulación de electrones, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hay tres filas de corriente. Una fila por acá, otra fila por acá y otra fila por acá. Esta reducción de aquí que le estoy poniendo vendría a ser lo que se conoce como resistencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a restringir el flujo. Claro que me va a restringir. ¿Por qué? Si estos, imaginémonos que son, que van ordenadamente y van ciegamente. Entonces, ciegamente, él sigue caminando. Digamos que es una vía, ¿no? Una carretera. Va ciegamente y los que están en la mitad siguen pasando. Pero como pasó el puente, ¿no? Que la carretera, el desvío que va por el puente hacia el puerto, se fue la carretera de un lado, ¿no? Y aquí va ciegamente el electrón, pero este electrón empieza ya no a circular por la vía, sino empieza a transformarse. Y es justamente la transformación que hace es en calor. ¿Ya? Acuérdense de la ley, famosa ley de la física, que dice que en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? Entonces, los electrones que no circulan, ¿sí? Debido a la resistencia que opone el material o el elemento, se transforma en calor. ¿Ya? Y ahí es lo que dice el compañero también, ¿no? Dependiendo del, para eso está el aislamiento, ¿sí? El aislamiento del conductor. Bueno, está primero para que no haga cortocircuito, ¿no? La primera. También le protege de los efectos ambientales, el agua, el calor, pero también le protege de cierta manera del calor que está generando el propio cable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando sucede un cortocircuito? La corriente, esta de aquí, tiende al infinito, eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Tiende a ser lo más grande posible. Si la corriente viene así como tsunami, imagínense, y solamente estos electrones de la fila central pasan, casi todo va a transformarse en calor y por eso es que empieza a chamuscarse primero el cable, el aislante y todo lo que va alrededor, ¿no? Y se genera el incendio, ¿ya? Entonces, mire, comprendiendo todo el enunciado, toda la definición que es de resistencia, usted ya puede tener un criterio mucho más amplio, ¿no?
de solamente decir que resistencia es el que ofrece oposición al paso de la corriente. Casi todos, si usted le pregunta a alguno de sus compañeros, ¿qué es una resistencia? Ah, sirve para regular la corriente, sirve para regular el paso de la corriente, y hasta ahí se queda. Pero se pierden de todo este análisis, ¿no? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa en un cortocircuito? ¿Qué pasa si está mal dimensionado un cable? Que eso es lo normal, ¿no? Cuando es no es técnico el que pone el cable en un domicilio, ¿sí? Le pone un cable demasiado fino, ¿ya? Y el consumo es alto, ¿qué va a pasar? Ese cable se va a calentar, ¿ya? Y si es que pone un calibre demasiado grueso, en cambio le va a hacer resistencia, ¿sí? Entonces miren, todos esos criterios usted tiene que irle analizando, ¿no? Ok, vamos avanzando aquí. Estábamos en resistencia, ok, vamos acá. Dice, serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y o dispositivos electrónicos semiconductores conectados eléctricamente entre sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahí sí es un circuito, ¿no es cierto? Dice que tiene fuente, un circuito tiene una fuente, ¿ya? Dice que tiene elementos o componentes electrónicos tales como resistencias, inductancias y condensadores. Esos pertenecen al grupo de los elementos pasivos, ¿no es cierto? Entonces digamos que tenemos por aquí una resistencia, ¿ya? Y también dispositivos electrónicos semiconductores. Esos son los famosos elementos activos. Entonces en electrónica tenemos dos clases de elementos, pasivos y activos, ¿ya? Y acá podemos ponerle que sea un diodo y regrese. Conectados eléctricamente entre sí. Y esto de aquí es un circuito eléctrico. Correcto. Vamos a ver otro enunciado. Dice, es la que se produce cuando están todos los elementos en la misma rama y por tanto atravesados por la misma corriente. Si los elementos son resistencias, pueden sustituirse independientemente de su ubicación y número, y por una sola resistencia suma de todas las componentes. ¿De qué estamos hablando ahí? Una conexión en serie, ¿no es cierto? Correcto. Dice, todos los elementos están en la misma rama y por tanto atravesados por la misma corriente. ¿Se acuerdan que en el paralelo todos tenían el mismo voltaje? En serie es al revés, en serie todos tienen la misma corriente. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Listo, dice, es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial. Volvemos a encontrar esta, ¿no? Este nombrecito que hablábamos anteriormente. Diferencia de potencial. Entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. ¿De qué estamos hablando? No, verá que dice que es un instrumento que sirve para medir. Exacto, voltímetro, amperímetro no, no. ¿Cuál me dice por qué no es el amperímetro? Eh,
Eso, aquí nos está diciendo diferencia de potencial, ¿no? Y eso es voltaje, ¿sí? Si hablara de corriente, ahí sería el amperímetro, ¿ya? Listo, eso no sé si me estoy olvidando de algún otro enunciado. Ahí me avisan, por favor. Eso es en sí, ¿no? Las preguntas, la revisión del examen, no examen, de la evaluación diagnóstica. Eran solamente enunciados básicos que deben estar bien entendidos por ustedes, bien comprendidos, ¿no? Ya van un poquito viendo la metodología mía, ¿no? Lo que yo intento con ustedes, que no se memoricen, que no comprenden, que no le vean como algo de que tiene que estar en la mente tal cual es, sino de que tiene que ser comprendido, ¿sí? La comprensión es fundamental, el análisis suyo, eso es lo que le convierte en profesional, ¿no? El tener esa habilidad de analizar las cosas, de comprender las cosas, ¿ya? Si es que no, quedaría en el ámbito profesional como los ayudantes, ¿no? El ayudante no opina, el ayudante le dicen, páseme el multímetro y va corriendo y le pasa, ¿no? Páseme, tráigame el carro, va y le trae. Sí, los obreros, los ayudantes, ustedes han visto, ¿no? En las empresas aquí en Esmeraldas. Pero ustedes no se están formando para ser ayudante. Ustedes se están formando para que aporten con su criterio. Y por eso es que tienen que analizar las cosas. ¿Sí? Pese a que son enunciados básicos, como hemos revisado ahorita, enunciados que ya ustedes lo sabían, sin embargo, aquí se le ha tratado de ver de otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de la comprensión. Y así es como vamos a ir manejando esta asignatura, desde el punto de vista de la comprensión de las cosas. Listo, jóvenes, entonces hemos cumplido con la planificación para esta semana, ¿sí? Y eso ha sido todo por esta hora. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, si no, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Sí, dígame. Ya. Ya, ok, no, como dije, no hace un momento, no habría inconveniente, no habría inconveniente en esta semana. Lo único que le puedo informar es que revise los videos grabados para que se ponga el día de todo lo que hemos visto, ¿sí? Y ya desde la próxima semana que entremos a revisar materia, el contenido de la asignatura, como no hay listas oficiales, voy a llevar la asistencia en un archivo de Excel, ¿no? De los que están, voy a ir anotando y haciendo el seguimiento de la asistencia, hasta que hayan las listas oficiales y poderles registrar en el sistema. Pero eso desde la próxima semana. Esta semana era de lineamientos generales, socialización del PEA, evaluación diagnóstica y revisión de la evaluación diagnóstica, que es de manera general, ¿no? Entonces no hay problema por esa parte. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. Listo, jóvenes, entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Pásenme.